Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos ha permitido llegar hasta esta entrega número 13 de esta serie de estudios sobre Primera Tesalonicenses. También nos sentimos agradecidos por sus oraciones y apoyos al dar seguimiento a la misma, aprendiendo junto con nosotros a escudriñar las Escrituras como nos manda nuestro Señor. Y continuamos viendo en esta ocasión los versos 8 y parte del versículo 9 de este capítulo 2, en donde el apóstol continúa su defensa frente a las calumnias levantadas contra el trabajo de estos siervos del Señor. Dice en el versículo 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tan grande es nuestro afecto. Esta es la traducción de una sola palabra en el griego, que la palabra himeiromai, que significa anhelar a alguien apasionada y sinceramente. Y al estar vinculado al amor de una madre, está destinado a expresar también un afecto tan profundo y convincente como para ser insuperable. Hieber describe este término de la siguiente manera: sea cual sea su origen, denota el afecto cálido y el anhelo tierno que los misioneros sentían por sus bebés espirituales en Tesalónica. El tiempo presente del griego marca la naturaleza constante del aprendizaje y el afecto que experimentaron los nuevos creyentes. Y si termina la cita. En pocas palabras, ellos los amaban profundamente, tal como una madre ama a su hijo recién nacido. Y continúa el apóstol: que hubiéramos querido, del griego eudokeo, de eu, que significa bien, y dokeo, que significa pensar. Y significa pensar bien, aprobar o disfrutar. Pablo estaba diciendo en esencia que esta impartición del Evangelio y sus vidas o almas se hizo en realidad como una elección libre y deliberada. La palabra denota una predeterminación de la voluntad y podríamos traducirlo en algo así como lo estimamos bueno. Vincent escribe que el uso que hace Pablo del tiempo imperfecto para eudokeo podría traducirse: continuamos manifestando nuestra solicitud cariñosa, o como dice West, constantemente nos deleitamos. Dice el apóstol en ese verso 8 que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. El término entregaros procede de la palabra griega metadounai. La preposición meta, prefijada al infinitivo, saca a relucir la idea de que los misioneros no solo dieron un regalo, sino que impartieron algo que deseaban compartir con los tesalonicenses. Es decir, que lejos de venir a buscar algo de la gente, los misioneros vinieron a compartir con ellos la mejor posesión que tenían. ¿Cuál era esta? El Evangelio de Dios. Esta buena noticia, que tiene su origen y fuente en Dios, era realmente un tesoro invaluable que enriquecería a los tesalonicenses en el presente y por toda la eternidad. La voluntad de Pablo y Silvano y Timoteo de compartir este tesoro fue de hecho una expresión
de amor genuino. El compartir el Evangelio Salvador con otros fue la razón de su llamado y función como apóstoles del Señor Jesucristo. No sé, mis queridos hermanos, si somos conscientes del enorme valor, del tesoro que tenemos en nuestras manos. Las buenas noticias de Dios para todos los hombres, el Evangelio de la gracia salvadora, el único antídoto eficaz contra la enfermedad más grave que ha afectado y afecta a la humanidad, ya que puede llevar a la muerte eterna, es el pecado. Esta plaga es infinitamente más letal que el COVID-19 o cualquier otra pandemia que haya aquejado a la raza humana. Ella puede matar el cuerpo, pero no el alma, que es inmortal el COVID-19. Como dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir. Note que dice destruir, no extinguir, el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Hoy existen muchos que no creen en la existencia del infierno, pero es más evidente lo que el Señor afirma en cuanto a su realidad. Él habló de ese lugar y dijo, repitiéndolo unas 5 veces, que allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 43 al 48. Pero qué bueno es saber que de todas las criaturas, los ángeles incluidos, que pueblan este vasto universo, solo nosotros, los cristianos, poseemos la cura. Qué gran privilegio, pero asimismo, qué gran responsabilidad. Entregaros no solo el Evangelio de Dios, dice el apóstol, también nuestras propias vidas. La palabra traducida vida, aquí es la palabra griega psyche, alma, de donde nos vienen al español los términos como son psicología, que según el diccionario es parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones, y también el término o la ciencia de la psiquiatría, que es una ciencia que trata sobre las enfermedades mentales. Psique o psyche denota el ser interior, toda la personalidad. Literalmente, Pablo y sus compañeros renunciaron a sus almas, es decir, donde residen los sentimientos y la voluntad, no tanto para morir por ellos, sino para vivir por el bien de los tesalonicenses. Junto con su predicación, estaba también la disposición de derramar sin límites su ser más íntimo. Aquí se establece el verdadero estándar del servicio pastoral y es la clave para un ministerio vital. Tal ministerio es costosísimo, pero es el antídoto contra la plaga de la profesionalidad de aquellos que ejercen el pastoreo como una profesión en vista de que lo estudiaron en un seminario. Mas, sin embargo, para Pablo y sus colaboradores no había nada superficial o parcial en su servicio sacrificial. El Señor Jesús dijo en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí tenemos el ejemplo de todo verdadero pastor. Esta es la real piedra de toque y la pregunta que debe responder todo el que desea obispado. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas? Por otro lado, el profesional, el que ejerce el pastoreo para
sacar algún beneficio, usualmente beneficio económico para sí, o el que va tras la fama o buscando los aplausos de los hombres. Nos dice San Juan 10, del 12 y 13, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Albert Bunn, teólogo americano, comenta: la palabra traducida asalariado a menudo se emplea en un buen sentido, pero aquí denota a alguien que es infiel a la confianza puesta en él, y especialmente aquellos ministros que predican solo por el salario y que no están dispuestos a enfrentar ningún peligro o practicar la negación por el bienestar de la iglesia de Dios. Son aquellos que no tienen valor por la causa de su maestro, sino que con tal de no perder su reputación o puesto, dejan a la iglesia para ser corrompida y destrozada por sus enemigos espirituales, decía este hermano. ¿Qué falta tenemos de pastores que amen de todo corazón a sus iglesias, que estén dispuestos a renunciar al favor de los hombres con tal de agradar al príncipe de los pastores, el verdadero dueño de las ovejas, que estén prestos a defender a sus ovejas de las amenazas de los lobos rapaces que están al acecho? Ya el apóstol hizo la advertencia en Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuánto necesita la iglesia de pastores valientes, dispuestos a entregar su propia vida por defender al rebaño del Señor? La parte final del versículo 8 nos dice: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Muy queridos, del griego agapetos, es la palabra que Pablo usa aquí y que está relacionada con la palabra ágape. La lengua griega es una de las más ricas y poseía 4 palabras que se traducen al español como amor. La primera es eros, que se usaba principalmente para referirse al amor entre los sexos. Extorge, que se utilizaba para expresar los afectos familiares. Filia, que solía usarse respecto del amor entre amigos o entre los esposos. Y ágape es por mucho la más utilizada en el Nuevo Testamento, en donde aparece casi unas 120 veces. Este amor es fruto del Espíritu Santo. Es el amor más elevado que pueda manifestar hombre alguno. Es tan así que es imposible para el que no es cristiano mostrar tal amor, porque es fruto solo del Espíritu. Con esa clase de amor era que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo amaban a la iglesia hermana de Tesalónica. El amor ágape es la más grande de las virtudes y la virtud más característica de la fe cristiana. El Señor dijo en San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que, hermanos queridos, debemos preguntarnos, ¿nos estamos amando así? ¿O por el contrario, estamos riñendo los unos con los otros?
Continuando ahora con el versículo 9, nos dice el apóstol: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Porque, del griego gar, es una conjunción que básicamente presenta una explicación. Y aquí indica que Pablo tiene la intención de desarrollar aún más el punto de por qué los tesalonicenses se habían vuelto muy queridos para ellos. Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga. Trabajo viene de la palabra griega kopos y transmite la idea de un trabajo arduo y agotador que involucra sudor y fatiga y enfatiza el cansancio que sigue al esfuerzo de poner todos los poderes de uno al máximo. En griego secular, kopos significaba paliza, cansancio como si uno hubiera sido golpeado, y el esfuerzo o problema que causa este tipo de estado. Habla de un trabajo intenso, duro, agotador, incluso hasta el punto del agotamiento total, si es necesario. Kopos enfatiza la intensidad del trabajo requerido de los obreros cristianos que se dedicaban a ser discípulos. En pocas palabras, era y es un trabajo duro. Fatiga se refiere al trabajo duro y difícil que implica sufrimiento e implica también un esfuerzo inusual de energía y esfuerzo. La palabra griega moxos es más que kopos y por lo tanto sigue a kopos en los tres pasajes en los que se utiliza: en 2 Corintios 11:27, en 2 Tesalonicenses 3:8 y aquí en este versículo 9 de este capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. La expresión de Pablo enfatiza acertadamente la realidad y el carácter agotador de la obra de los misioneros. Ciertamente no fue una actividad agradable, elegida por ellos mismos, adoptada como un medio fácil para ganarse la vida. En sus propios recuerdos del trabajo de los misioneros, los tesalonicenses tenían más que pruebas suficientes de este espíritu de sacrificio mostrado por estos evangelistas, predicadores, misioneros. Así, queridos hermanos, llegamos hoy vamos a concluir en esta parte de este versículo 9. No hemos agotado todo lo que él contiene, pero para dar tiempo a analizar, a meditar en todo cuanto hemos escuchado en torno a estos pasajes. Así que mañana, si es la voluntad de nuestro Señor, continuaremos con este tan interesante estudio. Así que el Señor continúe bendiciéndoles ricamente. Amén.